Hola, bueno, ahora vamos a hablar lo que son las matrices, ¿sí? En el video anterior lo que vimos fueron la estructura de datos y los vectores, y ahora vamos a ver lo que son las matrices. Dice que las matrices es un arreglo bidimensional, como vimos anteriormente, denominada vector de vectores, ¿sí? Acuérdense que esta estructura de datos siempre van a tener el mismo tipo de datos, almacenar el mismo tipo de datos, van a tener un tamaño definido, un tiempo de compilación, ¿sí? Y van a tener un orden establecido, que es una característica que tienen que tener las estructuras de datos dinámicas. Este orden en la matriz va a estar por la fila, yo voy a decir elemento de la fila 1, elemento de la fila 2 y la columna 3, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá le digo, ¿cuál es el elemento de la fila 1 y columna 2? En este caso sería 9, 6, ¿sí? ¿Cuál es el elemento de la fila 2, columna 1? En este caso sería 7,2, ¿ok? Entonces, cada uno de los elementos yo voy a poder ubicarlo dependiendo de su ubicación. Y cuando yo estoy diciendo que está en la fila 2, columna 1, por ejemplo, el valor número 7,2, estoy trabajando con dos subíndices, ¿sí? El de la fila y el de la columna. Fíjense que en la planilla Excel, por ejemplo, ustedes tienen la fila 1, la fila 2, la fila 3 y la columna A, la columna B, la columna C. Acá es lo mismo, nada más que los subíndices que vamos a trabajar van a ser numéricos enteros, del 1 al I, en lo que es la fila, y de 1 a J, lo que son las columnas. ¿Okay? Ahí abajo vemos cómo vamos a hacer la declaración de las matrices, similar a lo que trabajamos en vectores. Vamos a escribir la palabra reservada al tipo, después vamos a escribir array y vamos a escribir el límite inferior y el límite superior. Lo primero que yo defino va a ser la fila, ¿ok? Primero voy a definir la fila, después coma, el límite inferior y el límite superior, lo segundo va a ser la columna, ¿sí? Entonces, si yo le digo, por ejemplo, definen una matriz de 3 por 5, 3 va a ser la cantidad de fila que va a tener esa matriz y 5 va a ser la cantidad de columnas. Entonces acá yo en array voy a poner de 1 a 3, coma, de 1, punto suspensivo, 5, ¿sí? De tipo base. Tipo base, como dijimos, son los tipos de datos que ya veníamos trabajando y el nombre del tipo, el nombre que ustedes le quieran dar. Después en variable vamos a escribir lo mismo que en el caso del vector, vamos a escribir el nombre del tipo, ¿sí? El que le hayamos dado arriba, dos puntos, y el nombre de ese tipo de datos que yo quiero definir, es decir, el nombre de la variable. En este caso sería una matriz, esta variable. Aquí vemos un ejemplo de matriz, ¿sí? La misma que teníamos arriba. Yo digo entonces, defino array que va de 1 a f y de 1 a c. Acuérdense que eso yo lo tenía definido arriba como constante. En constante yo voy a tener f es igual a 3 y c es igual a 5, siguiendo con el ejemplo anterior. De real quiere decir que esta matriz va a contener datos reales, y lo que voy a decir, y le voy a dar el nombre de matriz. Luego digo var, ¿sí? Matriz, que es el tipo de datos que yo creé, dos puntos, y digo que esa matriz se va a llamar M, ¿sí? El recorrido, acuérdense que en un vector lo hacemos utilizando una estructura repetitiva. En el caso de las matrices vamos a utilizar dos estructuras repetitivas. Una va a ser para recorrer las filas y otra va a ser para recorrer las columnas, ¿sí? Siempre para recorrer una matriz voy a tener que usar dos estructuras de datos repetitivas, ¿ok? Entonces supongamos las siguientes declaraciones. Digo constante, digo que f va a ser igual a valor 1 y c valor 2. ¿Sí? Acuérdense que eso es la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Digo el tipo, que va de 1 a f y de 1 a c, ¿ok?
Lo constante es que igual a valor 1 y valor 2 no es necesario, ¿sí? O sea, no es obligatorio que usted lo utilice. Sí se recomienda porque es más prolijo. Yo después simplemente si quiero utilizar la misma declaración pero cambiar el tamaño de mi matriz, simplemente cambio acá en donde en mi constante y ya cada vez que yo utilicé F o C, ya automáticamente me va a aplicar en todo mi programa. Entonces es recomendable como una buena práctica definir el tamaño de fila y columna en constante. Entonces, suponiendo que toda la matriz contiene información válida, vamos a escribir un pseudocódigo que se visualice primero el contenido de los elementos de la primera fila, luego la segunda, luego la tercera. ¿Ok? Entonces este recorrido vamos a hacerlo por filas. ¿Ok? Entonces, yo digo desde I, que vale 1, hasta F, ¿sí? Desde J, que va de 1 hasta C, escribir M, es el nombre de mi matriz, y J. ¿Ok? Entonces, I la primera vez va a valer 1 y J la primera vez va a valer 1. Entonces voy a imprimir mi primer elemento. ¿Sí? Después, ¿qué va a hacer? Va a decir J es mayor a C, no. Entonces va a sumar J en 1. Entonces yo voy a seguir en mi fila número 1, pero ahora en la columna número 2, porque J es la que me varió. ¿Sí? Y ahí voy a imprimir el elemento que está en la posición contigua. Y así hasta recorrer todas las columnas de J. ¿Ok? Una vez que yo recorro esas columnas, salgo, termina esta estructura repetitiva desde y vuelvo a donde tengo I. Sumo 1 y digo I es mayor a F. Si me dice que no, entonces quiere decir baja a la siguiente fila. Y ahí hace todo de nuevo, todo el recorrido de la segunda fila de F. ¿Ok? Así hasta finalizar toda mi matriz. En cuanto a las columnas, fíjense que acá la declaración, para hacer un recorrido por columnas, la declaración es exactamente la misma. Lo único que va a modificar acá es la forma en que yo voy a poner las estructuras repetitivas. Acuérdense que yo para poner la fila, primero ponía mi estructura desde que me iba a recorrer por la fila. En este caso, como quiero hacer un recorrido por columnas, voy a poner la escritura que va a estar afuera, que va a contener a la otra de columna. Entonces voy a poner de J, que va de 1 hasta C, hacer desde I, que va de 1 hasta F, escribir M, la primera vez va a leer I1 y J1, imprimo ese elemento, voy ahí, sumo 1, digo I es mayor a F, me dice que no, y ¿qué hago? Yo estoy en la columna 1, imprimo mi primer elemento de la fila y ahí baja y imprime el elemento de la segunda fila. Y así hasta imprimir todos los elementos que están dentro de esa columna 1. Una vez que finaliza, va arriba, me suma J, ¿sí? Entonces si J es mayor a C, no, entonces mi índice que estaba en la columna 1 se pasa a la columna 2. Y ahí empiezo a recorrer nuevamente las filas hasta la última fila, ¿sí? Esa sería la diferencia entre la fila y la columna. O sea que toda mi declaración va a ser exactamente lo mismo. Siempre fíjense en el nombre de la matriz. Voy a poner la matriz y primero voy a poner el subíndice fila y luego el subíndice columna. En lo único que me va a cambiar el recorrido va a ser el recorrido, el tema de la estructura, ¿ok? Voy a poner por afuera, cuando quiero hacer por columna, voy a poner afuera la estructura de columna y adentro la estructura de fila. Bueno, ahora nosotros para ir terminando vamos a ver un ejemplo que dice que se desea diseñar un algoritmo que permite obtener el mayor valor almacenado en una tabla de ventas de 2 dimensiones, 4 filas, 5 columnas. Tabla es lo mismo que matriz, ¿ok? Ventas va a ser el nombre de la matriz que yo voy a tener que darle. Defino, digo algoritmo, mayor,
venta, tipo, array. Fíjense chicos que acá, en este caso yo por ejemplo no puse f igual a 4, constante f igual a 4 y c igual a 5, ¿sí? Pero es recomendable hacerlo, ¿ok? De real, dos puntos, es decir que esta matriz me va a contener números reales y le voy a llamar a este tipo matriz. Después voy a declarar las variables del tipo matriz, va a ser ventas, que es lo que me decía el ejercicio. Voy a definir variables del tipo entero, i, j, f max y c max y real max. Inicio, doble barra. Cuando yo tengo doble barra así, significa lee la matriz, es un comentario en pseudocódigo. Y lee la matriz, acuérdense que usted, por ejemplo, decía al usuario, ingresa un número y abajo ponía leer número o leer el nombre de la variable que usted lo definía. En este caso, como nosotros tenemos una matriz, vamos a tener que decirle al usuario, ingrese los datos de venta, supongamos, y ahí van a tener que escribir esta estructura. Desde I, que va hasta 4, que es la cantidad de filas, y desde J, que va hasta 5, hacer. Entonces va a leer mis ventas, ahí voy a poner el nombre de mi matriz, seguido de los índices IJ. ¿Ok? En caso de que sea un vector, van a hacer lo mismo, solamente con una estructura, que va a decir de I, que va hasta 4, ventas, y supongamos que solamente tiene una sola dimensión de un tipo vector. Entonces ahí el usuario lo que hace es rellenar mi matriz, ¿sí? Después vamos a ir a buscar, una vez que ingresó todos los datos, vamos a buscar de todas esas ventas que tuvo el usuario, vamos a ver cuál es la mayor. Entonces busca el mayor, lo que yo estoy inicializando acá son las variables fmax y cmax en 1, y después, acuérdense que toda la lógica que ustedes venían trabajando como variables individuales, ahora yo voy a poder, entonces, toda la lógica yo voy a poder poner acá dentro de mis estructuras repetitivas. Entonces, yo voy a recorrer mi matriz desde I que va a 4, desde J que va a 5. Voy a poner si ventas y J, que quiere decir que ventas es el nombre de mi matriz, y J, acuérdense que la primera vez voy a tener 1, 1. Es mayor a ventas, hago el nombre de mi misma matriz, es igual a F max y C max. Fíjense que acá yo lo que hice es cambiar mi subíndice, ¿sí? Acá está mal el tema del corchete. Un error, vamos a volver acá, compartir pantalla. Entonces acá, yo lo que voy a tener acá es, en realidad el símbolo es el corchete, ¿sí? Pero acá yo estoy usando unos subíndices auxiliares, ¿sí? Entonces voy a poner si ventas es mayor a F max y C max. ¿Cuál es la posición esta? Primero es 1 porque yo inicialicé en 1 acá arriba, ¿ok? Si me dice que sí, la primera vez me va a decir que no. ¿Por qué? Me va a decir que no porque justamente los dos van a estar en la posición 1, 1, entonces el elemento va a ser el mismo. Me va a decir que no. Después J me va a sumar en 1. Entonces ahora ventas y va a valer 1 y J va a valer 2. Entonces yo voy a estar en el elemento que está en la fila 1, columna 2. Es mayor al elemento que está en la fila 1 y columna 1. Si me dice que sí, voy a guardar el valor de I, que es mi posición del elemento actual, y el valor de J, que es la posición de columna de mi elemento actual, donde yo en este momento encontré mi máximo valor. Lo guardo y voy a sumar J otra vez. Entonces ahí voy a la tercera columna. Y así voy a recorrer toda mi matriz y cada vez, ¿qué voy a hacer? Voy a ir comparando el elemento actual con el elemento que yo haya guardado donde haya encontrado el último valor mayor. ¿Ok? Una vez que termine de finalizar, en mi variable max voy a guardar el elemento mayor. ¿Cómo lo voy a guardar? Voy a poner
Max es una variable, como bien ustedes conocen, es igual a ventas, el nombre de la matriz, y los subíndices auxiliares que yo trabajé para poder guardar el máximo. Fmax y Cmax, ¿sí? Entonces acá va a ser el valor de la posición que yo estoy guardando. Entonces ahí yo estoy accediendo directamente a ese valor específico de mi matriz sin necesidad de hacer ninguna estructura repetitiva para poder acceder al elemento, porque yo ya estoy referenciando directamente la posición que estoy indicando. Entonces pongo escribir, la mayor venta es, y max. Y ahí me va a imprimir el valor que se encuentra dentro de esa casilla que está en mi fila Fmax y en mi columna Cmax. Bueno chicos, eso fue todo por hoy, por lo que fue el tema de matrices. Así que cualquier duda que tengan, saben que me pueden hacer su consulta a través de WhatsApp, de correo electrónico, del foro del aula virtual. Cualquier tutorial, cualquier otro ejemplo. Así que piensen siempre que las lógicas en cuanto a lo que son vectores y matrices, ustedes lo van a hacer siempre dentro de estructuras repetitivas, ¿sí? Es lo mismo como veníamos trabajando, simplemente que ahora estamos trabajando con estructura de datos, pero la lógica va a ser exactamente la misma.